en línea el doctor Gustavo Pedro. Doctor, ¿cómo le va? El doctor Delía, el doctor Trindade y todo el staff de Radio del Plata. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches a la mesa y a toda la teleaudiencia. Todo Muchas muy bien, gracias, gracias a doctor. Dios. Bueno, realmente desde el caso de Silvina Luna, con la detención de este carnicero Lotoki, apareció otro Daniel Ojeda de Entre Ríos, que también es decir, lo mismo que Lotoki. ¿Qué está pasando? La Torre en Estados Unidos, que ahora tiene cargos, el doctor está allá en los Estados Unidos. A ver, ¿qué está sucediendo con esta rama que está saliendo a la luz la mala praxis de ellos cuando hacen cirugías estética? ¿Cómo lo ve usted, doctor, esto? A ver, primero quiero aclarar, la cirugía plástica estética no mata. Lo que mata son médicos inescrupulosos, Ajá. que te pueden operar en un consultorio, en un departamento o en clínicas truchas no habilitadas. La cirugía plástica, que la especialidad es cirugía plástica estética y reparadora, que nos la otorga el Ministerio de Salud Pública de la Nación, no lo otorga una facultad, o también la facultad en mi caso me la dio la Facultad de Medicina, la UBA, y me la dio Salud Pública, pero no te la otorga un centro de estética o cualquier ente trucho, te lo otorga el Ministerio de Salud Pública. Bien. Por eso lo quiero aclarar, cirugía plástica, estética y reparadora, Ministerio de Salud Pública. Medicina estética no es una especialidad. Por eso el Ministerio de Salud Pública no da el título de medicina estética. Ajá. Cuando te dicen, me atendí con una esteticista, no es esteticista. Esteticista se escuchó mucho en estos días una esteticista que atendió a una persona con un hematoma. No era médica, no es nada. No, no es una especialidad la medicina estética, sí la cirugía plástica, estética y reparadora. Lo otorga el Ministerio de Salud Pública de la Nación, la otorgan los ministerios de las diferentes provincias, y nosotros estamos, la mayoría de los cirujanos plásticos que trabajamos de bien, en la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, en la Asociación Argentina de Cirugía Estética. Son todas entes científicos internacionales que nos avalan nuestra especialidad. A su vez, del Ministerio de Salud Pública nos avalan las sociedades científicas. Entonces, no hay duda de que cuando te tenés que operar con un cirujano plástico, y los verdaderos cirujanos plásticos operamos en sanatorios, o si no tenés plata, no tenés dinero para solventarte una cirugía estética, operate en un hospital, que por lo menos el que te va a operar va a ser un cirujano plástico. Doctor Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Trindade lo saluda. Eh, ¿Cómo te va? Bien, estamos acostumbrados a ver en muchas noticias el tema de la liposucción o la lipoaspiración, ¿sí? Que Sí. muchísimos pacientes tienen complicaciones y terminan algunos con circunstancias de gravedad, ¿sí? Porque, Sí. bueno, yo estuve viendo en un video cómo se hace, cómo se realiza, y es bastante cruda esa imagen de ver esas cánulas que le ponen a uno y esa aspiradora, que es como una máquina aspiradora, ¿no es cierto? A ver, y la pregunta de que si las complicaciones que puede traer. La pregunta es si es común que ocurran ese tipo de complicaciones o si ocurren porque la gente que las practica no están habilitados o no tienen la experticia como para realizarlas. Las cirugías plásticas, tanto la lipoescultura, o lipoaspiración, o los distintos nombres como la lipoescultura láser, no es común que traiga complicaciones. Vos lo que decís que ves cruento es porque se introduce una cánula. Si vos ves una cirugía de vesícula o cualquier cirugía laparoscópica, se introducen cánulas, en las cuales hay un video, y eso no significa que sea algo cruento y algo complicado. En una lipoescultura que se introducen cánulas, estamos hablando de tejido graso, no produce absolutamente nada malo. Ahora, si el que te va a hacer una lipoescultura no es cirujano plástico, esa cánula puede entrar al abdomen y perforarte un intestino, puede entrar al pulmón y perforarte un pulmón, por eso tiene que ser operado por cirujanos plásticos. Yo, para ser cirujano plástico y nombrarme y decir que soy cirujano plástico, estudié 6 años la carrera de medicina, 4 años de la residencia de cirugía general completo y 3 años de especialista en cirugía plástica. O sea, 13 años de mi vida
para que recién pueda ser cirujano plástico. Eso implica toda la práctica de lipo, de cirugía reparadora, de cirugía reconstructiva y de cirugía estética. Y nosotros, lamentablemente, después vemos las complicaciones de la lipoescultura hecha por no cirujanos plásticos, como este hombre, o no sé cómo llamarlo, que mató a una persona en Entre Ríos. Lo operó en un consultorio y dudo si es cirujano plástico. La verdad es que no conozco la causa. Ahora, O lo que dijeron el otro nombre, otro médico que no lo quiero nombrar, que está preso, pero eso fue hace 13 años, y operaba en sus consultorios y no era cirujano plástico. Ese es el problema. Por eso no hay que asustarse de la cirugía plástica y de la cirugía estética. Hay que asustarse de quién te va a operar. Para que doctor, no pase eso, sí. ¿qué es lo que se le exige a un médico, digamos, que realiza este tipo de experticias? ¿Qué es lo que se le exige? Porque usted dijo que estudió 13 años de su vida para llegar a donde llegó. ¿Se le exige todo ese tipo de estudios a las personas para habilitarlos? A ver, sí. Primero te exigen que seas médico. Ahí tenés 6 años de carrera. Primero la primaria, después la secundaria, después la Facultad de Medicina, en mi caso la UBA, 6 años de carrera, después la residencia completa en cirugía general, es lo que se pide, y la residencia completa en cirugía plástica. Todo eso significa exámenes por todos los mejores médicos de cirugía plástica. Yo hice la residencia de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas y después trabajé 20 años en el Hospital de Clínicas. Entonces me venían a tomar cada 6 meses exámenes de todos los jefes de servicio de otros hospitales, donde yo tenía que dar exámenes con pacientes, o sea, mostrar cómo operaba, exámenes orales, o sea, no es hago un cursito de 2 días y me pongo a operar. Está bien, pero entonces tenemos que pensar, doctor, que todos estos personajes que andan dando vuelta y que están matando gente, no solo que no hicieron nada, sino que nadie los ha controlado. Bueno, ahí que tenemos distintos temas. Vamos a hablar del control. Yo lo que le pido es el sentido común a la gente, porque esto es falta de educación de la población. Si vos te querés hacer una cirugía estética, sea hombres o mujeres, cuando entras al consultorio del médico, no es que te lo mandó una amiga o un amigo o quien sea. Pedile el título de especialista, lo tiene que tener colgado detrás de su silla, de su escritorio, y tiene que decir primero el de médico y después el médico que diga cirugía plástica. Después, ¿dónde te va a operar? Si te dice te opero en mi clínica, yo te diría que el 99% de las clínicas propias están prohibidas o están autorizadas simplemente para anestesias locales. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no sos cirujano plástico, yo que opero, por ejemplo, en el Sanatorio Finoquieto o en otros sanatorios, me piden el currículum completo. Hay trazabilidad de los médicos especialistas en esos sanatorios con el Ministerio de Salud Pública, si no nos dejarían operar. Si yo no muestro mi especialidad en el Finoquieto, hay una trazabilidad con el Ministerio de Salud Pública de la Nación y no me dejarían operar en el Finoquieto. Por eso los médicos inescrupulosos no operan en sanatorios, operan en las cuevas o en las clínicas propias, llamadas clínicas propias. ¿Por qué? Porque nadie le va a pedir nada. Entonces la gente va confiada, no, me opera en su clínica. Y me opera en su clínica significa que si te bajó la presión, o pasó algo, o te perforaron un intestino porque no sos cirujano plástico, no sabes operar, te tienen que subir a una ambulancia, trasladarte a un hospital o a un sanatorio y después ya sabemos las consecuencias. Es muy sencillo, sentido común, pedir el título de especialista, perteneces a alguna sociedad científica, averiguar. Hoy en día entras a internet y averiguás quién es el médico que te va a operar, no porque te lo recomendó una amiga. Doctor, sí. Daniela Bruno lo saluda. ¿Cómo te va, Daniela? En general hay muchas que son cirugías y bien como usted dice, se deben realizar en clínicas habilitadas y por un profesional con título habilitante, etcétera. Pero después tenemos muchos tratamientos que en muchas oportunidades los promocionan o los venden como no invasivos, pero que sin embargo son peligrosos. Y esto quizás acá hay un vacío, ¿no? Porque quizás son tratamientos que no necesariamente tienen que hacerse en quirófano, pero que son tratamientos que pueden llegar a afectar la salud de un paciente, ¿o no? Mira, está muy de moda lo que se llama MELA.
que lo realizan ¿Qué es? personas inescrupulosas en sus Perdón, consultorios. desconozco qué es. ¿Qué es MELA? El MELA es la mínima extracción lipídica ambulatoria. Traducido significa es una lipo. Es la Ok. lipoescultura, pero como los que te lo ofrecen no son cirujanos plásticos, son los famosos esteticistas, entre comillas, no pueden entrar a un sanatorio a hacerte una lipo, entonces te la hacen en el consultorio. Y le pusieron el nombre MELA, como algo así nomás, como es ambulatorio, Claro. te acuestan en la camilla y te hacen una lipo en un consultorio. La cantidad de complicaciones que hay con eso, porque en un consultorio al lado puedes tener una cocina, un baño Sí. o lo que sea, o sea, riesgos de infección, riesgo de que te baje la presión, riesgo de hacer un paro cardíaco. Está prohibido eso. No se hagan los MELA en consultorio. Prohibido. El MELA es la lipo. La lipo se hace en sanatorio por un cirujano plástico. Bien. Y la gente se engancha porque es marketing, todo esto Claro. es marketing. Y el marketing lo hacen los esteticistas. Ujú. Que yo también me considero esteticista, pues soy cirujano estético. Hago toxina botulínica, hago láser, hago inyecciones de sustancias, todo Sí. eso es parte estética. Ujú. Pero los únicos habilitados para hacer estética, en lo que no es cirugía, que sería la famosa, entre comillas, estética médica, Sí. tienen que ser dermatólogos o cirujanos plásticos, nada más. Y como te dije antes, sentido común. No puede ser que un psiquiatra te haga un botox o un psiquiatra te haga un MELA. Y lo están haciendo los Sí, psiquiatras, lo hacen, ¿es verdad? nutricionistas. Sí, yo estuve en cursos. Cuando sale una sustancia nueva de relleno o alguna sustancia de bioestimulador, nosotros hacemos los cursos correspondientes y quizás de compañero del curso tenés a un psiquiatra o un cardiólogo. Entonces, ¿el sentido común cuál es? Si cualquiera de la mesa tiene un infarto, ¿dónde quieren que lo internen? ¿En una unidad coronaria atendida por un cardiólogo o que te atienda un traumatólogo en la casa? Pregunta, ¿no? Y no. Si tenés un problema de psiquiatría, ¿querés que te haga la sesión una odontóloga o un psiquiatra? Hoy en día los odontólogos están aplicando Botox. Los odontólogos están Sí, haciendo cualquiera. estética médica. Bueno, ese es el vacío que hay porque salud pública, Sí. por más que te dé el título de especialista en cirugía plástica, tiene un vacío muy grande porque la matrícula no está regulada. Claro. ¿Qué Es más, significa eso? perdón, siguen habiendo estas Sí. famosas reuniones donde va una, no sé, no es médica esteticista, una, no sé, ni siquiera dermatóloga, alguien que hace limpiezas de cutis y pone sustancia botulínica a 5 o 6 amigas. Y bueno, Y sí, sigue ni siquiera pasando. son médicas, son Y- cosmiatras. Exacto, muchas no me veces. salía la palabra, doctor, cosmiatra. Y muchas veces son masajistas, ni siquiera cosmiatras. O sea, no hay control, hay un vacío enorme legal. Y después aparecen. Vos pensás que esto apareció hace 13 años cuando se murió la primera paciente a este tipo que está en Cana. Digo este tipo y suena feo en la radio, pero es un tipo, ¿no? Ni siquiera lo podemos nombrar. Y a partir de ahí se multiplicaron por cientos este tipo de profesionales. Ujú, es cierto. ¿Entendés? Nombraste también a alguien que está en Estados Unidos, que tampoco lo quiero nombrar. Ujú. Ustedes lo pueden nombrar que son abogados, yo no. Por lo menos este hombre es cirujano plástico. Ahora, hay colegas también inescrupulosos. Sí, que tienen todos los Porque títulos y honores, ¿eh? tienen títulos y honores, van. A ver, esa persona puede operar tranquilamente acá si opera en un sanatorio. Ahora, te vas a Estados Unidos, te promocionás sabiendo que en Estados Unidos no es simple entrar y operar. Tenés que tener todo, no te dejan operar a nada si no tenés el título especialista. No es que yo, por ejemplo, opero en Europa porque soy médico de la Unión Europea, Mm. pero a Estados Unidos no podría entrar a operar. Sí doy cursos, todo, pero no podría entrar a operar a un quirófano porque voy a tener problemas. Tal cual. Entonces, para tener problemas, prefiero evitarlos. Gustavo, Y prefiero no hacerlo. ¿qué rol crees que juegan las redes sociales y la televisión y los medios de comunicación en esta cuestión de las operaciones? Cada vez gente más joven operándose el cuerpo, la cara. ¿Qué rol crees que juegan las redes sociales en todo esto? A ver, la salud, porque antes de hablar de cirugía me gustaría hablar de salud, porque la salud es el bienestar psíquico, físico y social. Y la estética forma parte de todo eso. ¿Qué significa? Tiene un trasfondo psicológico, tiene un trasfondo físico y tiene un trasfondo social. Vos me estás hablando de lo social.
Lo social no está mal siempre y cuando elijas un profesional que corresponde. Ahora, hay modas que yo no estoy de acuerdo. Hoy en día vemos labios que pobre gente. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El pobre Michael Jackson, miren lo que le habían hecho. Y bueno, la verdad que un colega haga ese tipo de cosas, nosotros entre colegas decimos, ¿cómo le hicieron tal cosa a este? ¿Cómo le hicieron tal cosa a esta paciente? Hay que ser coherente cuando uno hace estética, hay que tratar de mejorar a las pacientes y a los pacientes. No hacerles desastres por moda. Está muy de moda la inyección de hialurónico en los labios, en los pómulos, en los mentones, en la cara. Y vemos en la televisión mucha gente decís, ¿qué le hicieron? Exacto. ¿Quién fue el colega que hace eso? Bueno, y por plata hacen cualquier cosa. Bueno, a mí me gusta ganar la plata, no robarla, porque si yo le hago eso a una persona, le estoy robando el dinero. Doctor, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes para ubicarlo a usted, para hacer una consulta o algo? A ver, primero les dejo mi Instagram, que es @dr de doctor, dr Gustavo Pedro, todo junto, dr Gustavo Pedro, todo junto. Y les dejo un celular para pedir turnos sin llamados, sino pedir turnos y dejar mensaje. Por favor. 11-7229-1001. Doctor Gustavo Pedro, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, y haber trabajado 20 años en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, un placer escucharlo, doctor, y bueno, es bueno que nos aclare, ¿no es cierto?, dónde hay un vacío legal y dónde no. Le mando un abrazo grande y gracias por estar con Radio del Plata. Gracias a ustedes. Abrazos. Hasta luego, doctor.